¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Aprobación completa. La FDA aprueba completamente la vacuna de Pfizer tras la revisión rigurosa de cientos de miles de datos e inspecciones a sus fábricas. Hasta ahora se estaba usando con una autorización de emergencia. El Talibán amenaza a Estados Unidos si extiende el plazo del 31 de agosto para la retirada de las tropas. Tiroteos y estampidas en el aeropuerto de Kabul dejan al menos 20 muertos en pleno proceso de evacuación. La vacuna de Pfizer contra el COVID-19 es la primera en obtener la completa aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos a casi 9 meses de que se le diera la autorización de emergencia. Esta medida llega en un momento crítico por el repunte de la pandemia que está dejando más de 1,000 muertes diarias en el país, un número que no se veía hace 5 meses. Aún así, casi 85 millones de personas elegibles para vacunarse no se han puesto ni una sola dosis. Autoridades esperan que la validación de la FDA aumente la confianza en las vacunas, sobre todo entre aquellos renuentes a vacunarse. Rogelio Moratagle tiene el reporte. La vacuna de Pfizer se graduó con calificaciones sobresalientes. La Administración de Drogas y Alimentos le dio autorización total, el mismo día que Ingrid se puso su segunda dosis. Me parece muy bueno y recomiendo que todo el mundo se la ponga, que eso puede salvar las vidas. La vacuna de Pfizer había recibido autorización para uso de emergencia, pero ahora, después de un estudio más amplio, se confirmó que es segura y eficiente. The moment you've been waiting for is here. It's time for you to go get your vaccination and get it today. Aunque la vacuna recibió la autorización total para las personas de 16 años en adelante, los adolescentes de 12 a 15 se pueden seguir inmunizando. Las autoridades sanitarias esperan que la autorización completa para la vacuna de Pfizer le dé confianza a miles de personas que no se ponían la vacuna argumentando justamente que se trataba de una vacuna de emergencia. 3 de cada 10 de los anti-vaxxers utilizaban ese argumento que ya no van a poder utilizar porque ya está formalmente aprobada. El presidente Biden se dirigió específicamente a ellos. So let me say this loudly and clearly. If you're one of the millions of Americans who said that they will not get the shot until it has full and final approval of the FDA, it has now happened. Al doctor Galvez le frustra que en Estados Unidos mucha gente no se vacuna con todos los recursos para hacerlo. Muchos países del mundo están deseando tener esos recursos y aquí los tenemos y la gente lo está pensando simplemente porque tienen mala información. Es muy frustrante, muy triste. Con la autorización total, se espera una avalancha de mandatos en estados, ciudades, compañías y negocios para hacer de la vacunación un requisito obligatorio. Y un ejemplo entre muchos es el Pentágono, que hoy mismo anunció que todos los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio tendrán que vacunarse. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Entre tanto, miles de estudiantes iniciaron hoy las clases con mascarillas, aún en estados como Texas y Florida, donde los gobernadores republicanos se oponen a estos mandatos. En Florida, el condado Miami-Dade exigió cubrebocas obligatorios para todos sus alumnos, lo mismo que en Houston, Texas, mientras el gobernador de Florida, Ron DeSantis, amenazó con retener el equivalente al salario de los maestros del condado Broward si no retiran el mandato de mascarillas en las aulas. Entre los padres, las opiniones están divididas. No me parece que sea obligatoria la mascarilla porque durante la escuela, tantas horas, un niño con una mascarilla es dañino para ellos. Ya estamos vacunados, nos sentimos mejor, y más con las mascarillas aquí. Mientras crecen los contagios entre estudiantes en Nashville, Tennessee, más de 600 alumnos de escuelas públicas han dado positivo al COVID en 2 semanas de clases. También en Tennessee, decenas de personas siguen desaparecidas tras las catastróficas inundaciones en el centro del estado. Se reportan al menos 22 fallecidos y la devastación se extiende por casi 10 millas. Lourdes Hurtado está en Waverly. Lourdes, buenas tardes. La destrucción ha sido descomunal.
Así es, José, y qué mejor ejemplo que la escena detrás de mí. Como puedes ver, esta casa llegó hasta este punto y fue empujada por un tráiler, uno de esos camiones grandotes que a su vez estaba siendo arrastrado por la corriente. Vinieron y se estrellaron en esta gasolinera. Afortunadamente no hubieron explosiones, pero sí puedes ver un gran desastre, y aunque retiraron ese tráiler, la casa permanece y como puedes ver sigue teniendo ahí adentro un automóvil incrustado. Prueba de que esta catástrofe sucedió en solo instantes, pero sus consecuencias y repercusiones se siguen sintiendo con el paso del tiempo. Las lluvias torrenciales transformaron el centro de Tennessee en un escenario apocalíptico. En cuestión de minutos, las calles se convirtieron en ríos y los automóviles en proyectiles que, arrastrados por las corrientes, se estrellaban contra las viviendas. Algunas incluso se desprendieron de los cimientos por la fuerza del agua. Se oían los golpes porque los carros estaban llegando con el agua y ¡tras!, se atrancaban en las casas. Alejandro y los 4 muchachos con los que vive perdieron todo. Eso fue lo que logramos agarrar solamente, porque de ahí fuera pues... Pone a secar las pocas pertenencias que alcanzó a recuperar de la casa, desplazada por la torrente, dejando solo la plancha de cemento en su domicilio. El quedarse sin nada significa algo feo, se siente feo. Moralmente uno se siente mal porque no le queda a uno más que resignarse y decir, no, pues lo material no importa, pero sí importa porque si no, estamos completos. O sea, con la ropa que traíamos, con eso nos quedamos, pues. Decenas de fallecidos, entre ellos niños y 2 bebés gemelos de apenas 7 meses, agudizan la tragedia. Las cifras de desaparecidos cambian constantemente porque la falta de señal del celular complica localizarles. Las inundaciones en el condado de Humphreys fueron tan repentinas que tomaron a los residentes desprevenidos. Fue súper rápido, en tan solo 5 minutos se elevó la inundación a la altura de los hombros, nos dice David, que nos mostró su hogar totalmente destruido por el agua. Desafortunadamente no logró rescatar a su perrita a tiempo. No le quedó otra opción que aferrarse a las orillas de su techo. Dice que así se quedó 3 horas rezando atemorizado hasta que logró ponerse a salvo. Las autoridades trabajan sin descanso en la búsqueda y rescate, pero la enorme cantidad de escombros dificulta sus labores. La devastación se extiende por aproximadamente 10 millas y a 2 días de la catástrofe, la comunidad busca cómo reconstruir lo que el agua les arrebató. Lourdes, ¿qué pide la comunidad a las autoridades después de esta tragedia? José, la comunidad pide apoyo, pide asistencia, pero también escuché a varios decir que piden ser reubicados. Saben que este terreno es propenso a inundaciones y quieren que nunca se vuelva a repetir esta historia. Lourdes Hurtado en Waverly, Tennessee, muchísimas gracias. Mientras tanto, el noreste del país se enfrentan a los estragos que dejó la tormenta Henri. Fuertes inundaciones afectaron varios estados. Hay decenas de miles de clientes aún sin electricidad. Carla Mesola está en Newark, Nueva Jersey. Carla, cuéntanos el panorama ahí. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en Nueva Jersey, uno de los estados más afectados con el paso de la tormenta tropical Henri y donde muchos negocios permanecen cerrados todavía y las calles, por supuesto, podemos ver los estragos que ha dejado la tormenta. Así, con el agua hasta las rodillas quedaron habitantes de Nueva Jersey. Las incesantes lluvias de más de 36 horas que trajo la tormenta tropical Henri dejaron inundaciones y cerca de 90 personas tuvieron que ser rescatadas de sus vehículos. Cientos de familias siguen sin poder regresar a sus hogares. Sábado pasamos nosotros en el carro porque no tenemos dónde dormir. Las lluvias ablandaron el suelo de estas viviendas en Newark, formando un socavón que terminó por llevarse los cimientos. La policía dice que no se puede entrar porque la casa se puede virar en cualquier momento. Entonces, ¿ya cuántos días tiene fuera de su casa? Desde el viernes estamos en la calle. Henri dejó cuantiosos daños en varios estados, incluso antes de que tocara tierra este domingo en Rhode Island. Aún podemos ver vehículos que fueron abandonados durante las inundaciones, pero también cómo los equipos de la ciudad están trabajando para poder sacar el agua de las calles. En Nueva Inglaterra hay carreteras partidas a la mitad y árboles caídos. En Massachusetts, los fuertes vientos arrancaron de raíz este enorme árbol que terminó sobre el techo de una casa. Calles convertidas en ríos en Connecticut, mientras que en Nueva York el agua se escurrió hasta el metro. Brooklyn recibió más de 9 pulgadas de lluvia que se desbordaba por alcantarillas y aceras. Más de 74,000 personas siguen sin electricidad. 800 vuelos fueron cancelados este fin de semana en el noreste del país. El presidente Joe Biden prometió brindar ayuda a los afectados de Henri. En Nueva Jersey, Carla Mesola, Noticias Telemundo.
Y en México, el paso del huracán Grace dejó varios lugares devastados. Al menos 13 personas murieron. Hay miles de damnificados. Muchos de los afectados piden ayuda porque lo perdieron todo, pero aseguran que no les llega asistencia. Raúl Torres tiene los detalles. No digamos nada. Ya ayer en la tarde. Ayuda, pedimos ayuda. Es un letrero que parece un grito desesperado. Son 6 familias que viven en un cerro. Las 6 lo perdieron todo. Tumbó en partes, tumbó los muros, tumbó las cositas, todo, nos quedamos sin nada. Colchones, ropa, refrigeradores, todo se fue a la basura. El huracán Grace impactó con todo su poder en Veracruz. Camas, necesitamos trastes, escobas. El viento y la lluvia de Grace se sintieron en 16 estados del país. 13 personas perdieron la vida, 6 de una sola familia. La casa de Dora Isabel fue sepultada por una luz con ella y sus 5 hijos adentro. Ninguno sobrevivió. Pues mi hijo de hecho perdió todo. Si nomás sacamos una poquita de ropa porque no nos dejaron entrar. Miles están damnificados y no han recibido ayuda. Esto ocurre cuando ya no existe el Fondo para Desastres. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo eliminó. Acusó que los funcionarios se lo robaban. Grace cruzó 2 veces el país, primero por la península de Yucatán, luego por el centro. Ahora está en el Pacífico, donde podría fortalecerse, lo que indica el poder con que impactó a México. Donde golpeó el huracán quedó destrucción por todas partes. El presidente aseguró que entregarán ayuda. Vamos a llevar a cabo un plan de atención a todos los damnificados. Aquí dicen que no pueden esperar más, sobre todo por los más pequeños. Necesito pañales, leche, zapatitos, porque pues no tienen ropa. Y es que el huracán, aunque fue categoría 1, los golpeó sin piedad. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Entre tanto, sube el saldo trágico tras la explosión de una plataforma marina de petróleos mexicanos en Campeche. Al menos 5 trabajadores petroleros perdieron la vida por el incendio que siguió al estallido registrado ayer en aguas del Golfo de México. Esto luego de que 3 nuevos cuerpos fueran hallados en la zona del siniestro tras controlarse las llamas. Autoridades patrullan la zona buscando a varios desaparecidos, al menos otros 6 están lesionados. De vuelta a Estados Unidos, agentes fronterizos de Arizona capturaron un masivo grupo de inmigrantes que cruzó la frontera el fin de semana. En estas fotos tomadas en el sector de Yuma se ve a parte del grupo de aproximadamente 1.100 migrantes que ingresó desde México. Las autoridades dijeron que rompieron la antigua valla primaria para entrar, pero fueron detectados. La crisis en Afganistán continúa complicándose. En el aeropuerto de Kabul ha habido varios muertos. En medio del proceso de evacuación, el Talibán lanzó amenazas si Estados Unidos extiende la retirada de tropas. Cristina Londoño nos acompaña con lo último. Cristina, buenas tardes, pero hoy el gobierno de Biden está destacando un logro. Varios logros, José, están destacando 37,000 evacuados desde que cayó Afganistán en manos del Talibán. Dicen que fuerzas especiales están ayudando a que estadounidenses lleguen seguros hasta el aeropuerto, pero todavía no nos pueden decir cuántos estadounidenses quedan allí. Y estamos recibiendo reportes de una situación dramática y desesperada de muchas familias y ahora también pues amenazas del Talibán y de posibles ataques terroristas. Al drama y al dolor frente al aeropuerto de Kabul se le suma ahora un conteo trágico. Al menos 20 muertos en estampidas o tiroteos en la lucha por huir. Al novio de Elizabeth Ra, un residente estadounidense que fue a sacar a su familia, por poco lo alcanzan las balas. He's been hit by the butt of a rifle from Taliban. That they've actually tried to shoot his niece and his mother, but instead it got the shoulder of the person that was next to them. El Pentágono aseguró hoy que ha evacuado a más de 16,000 personas en 24 horas, una cifra récord, pero también reconoció que las fuerzas en Kabul están en alerta máxima. Estamos preparados para posibles ataques terroristas en las inmediaciones del aeropuerto, dijo el asesor presidencial, y también que están conscientes de la amenaza del Talibán a Estados Unidos. En una entrevista con Sky News, si extienden las evacuaciones,
más allá del 31 de agosto. This is something you can say it's a red line. If they are intent on continuing the occupation, so it will provoke a reaction. En respuesta, la administración Biden dice que está hablando a diario con el talibán, aunque mantiene la meta de acabar el rescate masivo para fin de mes. Y a la vez que aviones con los primeros refugiados afganos llegan a Estados Unidos con las pertenencias de una vida en bolsas plásticas o pequeños maletines, la familia de Elizabeth sigue estancada allí. Todos sentenciados a muerte, dice, porque trabajaron para Estados Unidos y nadie los ha contactado. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Un veterano latino conoce en carne propia lo difícil de una evacuación cuando acaba una guerra. Juan José Valdés fue el último en salir de Vietnam en 1975. Lo que sucede hoy en Afganistán les regresa a algunos de esos momentos tan difíciles. Francisco Fajardo tiene su historia. Pásale. Adentrarnos a su vivienda es sumergirnos en la historia. Todo esto es historia de Vietnam. Juan José Valdés fue el último soldado en ser evacuado de Vietnam en abril de 1975. Tras más de una década de guerra, Estados Unidos se retiraba y la orden recibida fue clara. Tiene que cuidar sus personas, sus tropas primero, y usted, si se queda allí, se queda. Si lo matan, pero usted va a ser el último. ¿En algún momento sintió que lo iban a dejar? Oh, sí. Ya venían los North Vietnamese en los tanques, pasando por enfrente de la embajada, y los quedamos para abajo porque no los miraba. Pero no lo abandonaron. Sí, aquí estoy yo sentado. Fui el último. En esta fotografía se le ve ya a salvo en un helicóptero, después de una huida caótica, donde intentaban evacuar al personal estadounidense y aliados vietnamitas. Más de 45 años después, Afganistán se vuelve un espejo casi exacto de lo que vivió. Los daban, por favor, saque mi niño siquiera, si me quedo yo, pero lleve mi niño. Desde su casa en California, Valdés, latino, quien fue el encargado de cuidar embajadas y consulados estadounidenses en Vietnam, asegura que Estados Unidos no debió extender sus misiones ni en Vietnam, ni tampoco en Afganistán. Gastamos tanto dinero, tantas armas y tantos muertos de los infantería, Army. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.